Según la fe judía, el mundo tiene un creador, y él mismo entregó un manuscrito sagrado, en el cual, aparte de la historia y leyes, ocultó entre sus líneas grandes profecías. En este documental, compartiremos con ustedes un nuevo código para descifrar esta información. Un código que los asombrará, permitiéndonos ver el pasado, presente y futuro, todo anticipado por el creador del universo. Uno de los documentos más especiales que tenemos en la Tierra es este manuscrito sagrado. Los judíos le llaman Torá, los católicos lo llaman Antiguo Testamento y los musulmanes lo conocen como Taurat. Y en algo coinciden todas las religiones monoteístas, y es que este documento es divino y no humano, lo cual se puede comprobar totalmente, y a eso nos dedicaremos más adelante. Cabe aclarar que este texto es la fuente en la que beben tanto el cristianismo como el islam. Aunque después sus caminos se separaran, y los únicos que se mantuvieron apegados a cada letra, a cada versículo, orden y precepto, sin cambiarle nada desde hace 3500 años cuando se entregó, son los judíos. Ellos lo copian a mano, en forma extremadamente meticulosa. Lo sacan a leer en público, los días lunes, jueves, Shabbat y fiestas. Su lectura debe realizarse en forma por demás cuidadosa y correcta, de tal manera que cualquier vocal que sea mal pronunciada hace que el público entero pida a una voz que se vuelva a leer correctamente. El motivo de todos estos cuidados tan especiales es que para nosotros en el judaísmo, el Sefer Torah es algo que Dios bendito nos entregó y está lleno de códigos. Y al igual que un mail o una caja fuerte, que le faltemos una letra o sobrará un número, no funciona, no se abre, así el Sefer Torah. En un momento que no tenga todas las letras, le sobre una o le falte una, no funciona. Obviamente por el cariño tan grande que tenemos al libro de Torah, no lo vamos a tirar a la basura, no lo vamos a quemar. Le vamos a dar un final digno, enterrándolo, llamado eso Genizá. Pero Sefer Torah ya no es. Aaron, you do the last part there. All the way to the front. Come on, come down there. La razón de estos cuidados es que este texto divino está pleno de santidad. Además nos brinda mensajes, profecías y códigos. Por lo tanto, cualquier desviación del texto original estropeará y alterará su mensaje y el secreto oculto en sus versículos. La Torah Sagrada tiene 4 fases de estudiarla, conocidos como el Pardes, que son iniciales de Pshat, Remes, Drash y Sod, lo literal, las insinuaciones, los aprendizajes y la Kabbalah, que es la parte secreta profunda. La segunda parte se llama Remes, es decir, insinuaciones, donde sabemos que Dios insinuó muchas cosas y encerró muchas profecías dentro de las letras. Hay muchas formas de descifrarlas. Si es Rashi Tevot, Sofet Tevot, Gimatria, letras iniciales, letras finales, valor numérico. Últimamente se conoció un nuevo sistema que se llamó secuencias de letras equidistantes, donde se hace un conteo de letras en un salteo fijo y se descubre muchísimos secretos. Impresionante ver que no son cosas que se inventan, están escritas, están codificadas, y cuando abres la codificación, lo que hay en la caja fuerte está impresionante.
Con este método se descubrieron acontecimientos importantes de nuestra era, como el Holocausto, la caída de las Torres Gemelas, la Guerra del Golfo o el asesinato de Rabin, que por cierto, le fue revelado antes mediante una carta puesta en sus manos, advirtiéndole de la profecía. Desafortunadamente sabemos que no hizo caso. Esto se habría podido evitar. Lamentablemente, nunca lo sabremos. Además de los códigos ocultos, hay profecías muy claras, en las cuales la Torá advierte que cuando el pueblo elegido se porte mal, será expulsado de su país. Lo cual ocurrió desde la destrucción del primer templo. Se recrudeció tras la destrucción del segundo templo en el año 70 de la Era Común y fue casi absoluto tras la derrota de Bar Kokhba. Además, en la diáspora será perseguido y humillado y terminará en un pogromo muy duro, para luego retornar a su tierra. Con este regreso a la tierra de Israel, florecerá y tendrá mucha abundancia, lo cual ocurrió claramente en 1948 hasta la fecha. En este documental vamos a tener la oportunidad de abordar un código divino que no ha sido explorado ni revelado hasta el día de hoy. Las revelaciones obtenidas mediante este código nos estremecerán con su exactitud y nos aclararán tanto el pasado cercano como el presente. Y lo más importante, el futuro inmediato. Bienvenidos a una revelación extraordinaria. Este código se basa en un secreto escrito hace muchos años por un gran erudito judío de la Torá, el rabino Eliyahu HaKohen, 1659-1729, quien vivía en Izmir, ciudad perteneciente al Imperio Otomano, actual Turquía, y que fue reforzado por otro gran rabino judío, uno de los pocos catalogados como genio. Nos referimos a Rabí Eliyahu ben Shlomo Zalman, el Gaón de Vilna, 1720-1797. Ellos revelaron, sin explicar mucho, el siguiente código. Cada versículo alude a un año de la historia, es decir, si colocamos todos los versículos en orden y los numeramos progresivamente, cada versículo insinúa lo que pasará en ese año. De tal manera que el versículo 16 aludirá al año 16 desde la creación de la humanidad. El versículo 189 aludirá a ese año desde la creación, y así sucederá con todos los 5,846 versículos. De tal modo que cada uno de ellos encierra información increíble directamente relacionada con el año correspondiente. Les recuerdo que el año en que se realiza este documental es el 5784. En la Torá tenemos 5,846 versículos. Cada versículo alude a lo que pasará en ese año. Obviamente, el versículo no deja de hablar de lo que debe de hablar, de lo que ocurrió en esa época en el desierto, o lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob, o la ley tal, la prohibición tal. Pero mientras habla de lo literal, no se olvida Dios esconder algo como diciendo: yo veo el futuro. He aquí que pasará algo correspondiente en este o este versículo. Desde que se reveló ese secreto, o lo diré mejor, desde que Dios decidió que nosotros revelemos una fase más en todo lo que Él escondió en la Torá, hay rabinos que se sentaron y hicieron unas listas impresionantes de versículo y acontecimiento. Y es increíble ver cómo una cantidad tan grande de eventos importantes en el mundo, de hallazgos, de personajes, simplemente están insinuados en el versículo. Veamos unos ejemplos para entender cómo funciona este código y su gran exactitud. Destrucción del primer templo. Por ejemplo, el versículo 3338 equivale al año en que se destruyó el primer templo, tras lo cual el pueblo judío salió a la diáspora, y de forma increíble el versículo 3338 dice: Cuidarán mis preceptos y mis leyes, porque si no serán expulsados de la tierra a la cual les traje. Vaikra 20:22.
Después de este exilio, empezó el retorno a la tierra de Israel, lo cual sucedió en la época de Ezra y Nehemías en el año 3410. Efectivamente, el versículo correspondiente a ese año, es decir, el versículo 3410, dice: Y será cuando lleguen a la tierra, y se asentarán y plantarán árboles. Baikra 23:10. Tenemos aquí un ejemplo de exilio y retorno, que se corresponde increíblemente con el año y versículo. Sequía. Otro ejemplo podemos encontrarlo en la gran sequía que azotó al mundo antiguo, especialmente el Mediterráneo, cuyo clímax ocurrió en el año 551 de la Era Común, el cual se corresponde con el año 4311 del calendario judío. Y, efectivamente, el versículo menciona lo siguiente: Y no había agua para la congregación. Bamidbar 22. Imprenta. Veamos otro dato interesante. La creación de la imprenta brindó grandes facilidades para la enseñanza, las cuales estuvieron disponibles a partir de los años 1461 y 1462, que se corresponden con los años 5221 y 5222 del calendario hebreo, y cuyos versículos correspondientes hablan del estudio de la Torá, diciendo: Y pondrán mis sagradas palabras sobre ustedes, y enseñarán a sus hijos mientras estén sentados en la casa o de viaje. Devarim 11, 18, 19. Tarea que se facilitó muchísimo con la invención de la imprenta, permitiendo tener toda esta información siempre a la mano. Curiosamente, el primer libro impreso fue la Biblia, hecha en ese año en la ciudad de Bamberg, la cual es considerada como la impresión más hermosa y bellamente decorada. Primer asentamiento español en América. La colonización del nuevo continente dio inicio gracias a Cristóbal Colón, que en los años 1494 y 1495 fundó los primeros asentamientos en América, y efectivamente, el versículo 5255, correspondiente a ese año, dice: Y será cuando Dios amplíe tus fronteras. Devarim 12:20. La esclavitud. La liberación de los esclavos en el Imperio Británico fue decretada por ley en el año 1807 en adelante, que en el calendario judío se corresponde con el versículo 5567. E increíblemente ese versículo habla de nuestra esclavitud en Egipto y nuestros ruegos para que Dios nos libere, diciendo: Y clamamos al Eterno, el Dios de nuestros padres, y el Eterno escuchó nuestra voz, miró nuestra aflicción, nuestra fatiga y nuestra opresión, y nos sacó el Eterno de Egipto con inmenso poder y brazo extendido, señales, milagros y maravillas. Devarim 26:7-8. Veamos un par de ejemplos más para entrar de lleno a los versículos correspondientes a nuestra era. Dinamita. La forma en que las guerras se llevaban a cabo cambió radicalmente a partir del año 1869, cuando la dinamita fue empleada como herramienta de guerra. Esa fecha equivale a los años 5629 y 5630 del calendario hebreo. Y de forma por demás asombrosa, el versículo correspondiente menciona: Polvo y cenizas caerán sobre de ti desde el cielo, causando destrucción. Devarim 28:24. Y por último, veamos la época de los grandes barcos. Los años comprendidos entre 1909 y 1914 fueron conocidos como la era dorada de los grandes transatlánticos. Este término se refiere a la primera generación de grandes barcos, capaces de transportar cómoda y rápidamente a miles de pasajeros y toneladas de mercancías entre Europa y América. Lamentablemente, varios de estos transatlánticos trágicamente se hundieron, causando que miles de personas perdieran la vida en medio del océano. Entre estas tragedias destaca el hundimiento del Titanic, ocurrido en 1912,
provocando la pérdida de 1.496 vidas. En el año 1914, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, los transatlánticos Britannic y Olympic, barcos gemelos del Titanic, fueron convertidos en inmensos hospitales flotantes, llevando tropas, mercancías y a miles de soldados heridos. Destaca especialmente el Britannic, que fue equipado con 3.309 camas y varios quirófanos. En el versículo 5674, que se corresponde con el año 1914 de la Era Común, encontramos una asombrosa característica, ya que es el único versículo de toda la Torá que menciona la palabra barcos, diciendo: Y retornarás a Egipto en barcos, en el camino que dijo Dios, no volverás a ver. Devarim 28:68. Y como ya explicamos, estos años son considerados como los que hubo mayor pérdida de vidas humanas en el mar. Muchas veces leemos un versículo, vemos el acontecimiento en ese año y aparentemente no tiene nada que ver de qué habla el versículo y qué aconteció. Pero cuando se agarra una lupa y se analiza el versículo a fondo, de repente te das cuenta que insinúa exactamente lo que ahí pasó. Es muy importante entender que descifrar el código no depende de nuestra mente hábil, no depende de cuánto investiguemos y analicemos, depende de Él, cuando Él quiera revelarnos sus secretos y abrirnos los ojos para verlo. Por lo tanto, los versículos están llenos de insinuaciones. Muchos de ellos ya lo sabemos, otros cuando Dios decida. Luna. Hay ocasiones que en el versículo aparecen las cosas en forma codificada, medio escondidas y no tan evidentes, pero muy impresionantes. Veamos un ejemplo. Desde el año 1969 hasta mediados de los años 70, el mundo vivió la euforia de ver cómo los Estados Unidos fueron capaces de llevar al primer ser humano a la Luna. Y no solo eso, sino que un par de años después lograron llevar un vehículo terrestre y manejarlo sin problemas en la superficie lunar. Los versículos correspondientes a estos años nos hablan del traspaso del liderazgo entre Moshe, el gran líder judío, a su fiel discípulo, Yehoshua bin Nun. Es interesante saber que en la antigua literatura judía, Moshe es conocido como el Sol y Yehoshua es denominado la Luna. Y es curioso ver este tipo de relación tan sutil, pero adentrándonos más en el versículo 5732, que se corresponde con esas fechas, encontramos un dato increíble. Y escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel. Devarim 31:9. Al leer este versículo, aprendemos que Moshe entregó la Torá a los sacerdotes de la tribu de Leví, un hecho que aparentemente no indica ningún tipo de información histórica, pero, en forma por demás increíble, cada 3 letras en el versículo forman la palabra Levaná, que en hebreo significa luna. Aquí vemos que en el sistema de salteo de letras aparece la palabra Levaná, luna. Pero de forma más increíble, en el judaísmo, la luna tiene 3 nombres: Sahar, Levaná y Areaj. Sahar es cuando la luna se ve al principio del mes. Levaná es cuando ya está más llena. Y Areaj es cuando está completamente llena. En este versículo no está insinuado la palabra Yareaj, no está insinuado la palabra Sahar, sino la palabra Levaná, ya que el día que llegaron a la luna es el 5 de Av. En ese día, en ese momento, la luna no se llama en hebreo Sahar, ni se llama Yareaj, se llama justamente Levaná, y eso es lo que el versículo insinúa. Irak. Otro ejemplo de esta información codificada se refiere a la Segunda Guerra del Golfo, iniciada en el año 2003, cuando Estados Unidos ataca Irak.
Y el peor momento de esta guerra se da en el año 2004, cuando Estados Unidos tiene que librar durísimas batallas en Nayaf y Mosul. El versículo correspondiente a ese año es el 5764, que dice: Como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Devarim 32:11. Y nuevamente vemos que al leer el versículo correspondiente, no encontramos ninguna mención de guerras o batallas, pero sí está la descripción de un águila que vuela para proteger a sus polluelos en el nido, lo cual es un dato por demás impactante, ya que el animal que está en el centro del gran sello de los Estados Unidos y de todas sus fuerzas armadas es, precisamente, un águila calva. Y más increíble aún es saber que el gobierno de Saddam Hussein también usaba el águila en su bandera y en el escudo oficial de su ejército. Por lo tanto, el versículo 5764 muestra cómo el mundo fue testigo de una furiosa guerra de águilas. Y si en este versículo usamos el sistema de letras corridas, el cual consiste en unir el final de una palabra y el comienzo de otra, veremos que claramente se forma la palabra Irak. Hay un factor muy importante en la revelación de los secretos. Hay una época que se llama exilio, que equivale a la oscuridad, a la noche, donde hay mucha falta de claridad. La época de la redención en la cual estamos es reconocida como el alba, donde el sol va saliendo y la claridad va llegando. Por lo tanto, los versículos van cada vez aclarándose más y las insinuaciones empiezan a ser mucho más claras, menos rebuscadas, porque la época que están aludiendo estos versículos es una época que la luz ya empezó a salir. Y así podemos ver cómo muchísimos versículos insinúan, ya sea en forma de códigos, salteo de letras o numerología, grandes acontecimientos históricos, cuyo año de realización va de acuerdo con el versículo correspondiente de la Torá. En el siguiente capítulo veremos los versículos correspondientes a los días que estamos viviendo y veremos cómo la información oculta entre sus líneas está más clara y menos codificada.